modelos virales. Vamos a conocer esos modelos que son importantes. Ya en la clase pasada tuvimos la oportunidad de irnos a conocer las generalidades de los virus, ¿cierto? Ya sabemos más o menos qué es un virus, cómo funciona, cómo se replica, tenemos como los puntos más importantes. Esto es fundamental para poder empezar a entender estas cosas que vamos a ver. Entonces, espero que todas esas cositas que vimos las tengamos claras para esta clase. Obviamente, como les digo, hay muchos modelos virales, son muchísimos, muchísimos, pero nos vamos a centrar en ciertos virus que son pues como más importantes. Me dan un segundito, yo por acá verifico que sí esté grabando, listo, perfecto, sí está grabando, que nos quede ahí la evidencia para los compañeros que no pueden asistir. Y para poder abordar este universo grandísimo de virus, necesitamos tener en cuenta las familias virales. Van a ser como nuestro punto rector. Por ejemplo, en las bacterias, si ustedes se acuerdan, hablábamos de gram positivas, gram negativas, y con eso más o menos hicimos el recorrido. En los hongos hicimos el recorrido teniendo en cuenta si eran levaduras, si eran mohos o si eran dimórficos. En este caso, nuestra guía van a ser las familias virales. Existen muchas familias virales, pero acá vamos a tener las familias que van a ser más importantes o más representativas para veterinaria, donde vamos a tener virus con ADN bicatenario. Bicatenario, recuerden que hace relación a que tenga doble cadena. Acá vamos a tener herpes viride, papiloma viride, asparviride, poxviride, adenoviride. En los virus con ADN monocatenario vamos a tener las familias más importantes, parvoviride y circoviride. Virus con ARN bicatenario vamos a tener a la familia reoviride y virnaviride. Vamos a sacarle un buen rato, pero les digo que un buen rato a conocer esta familia que está acá, las familias con ARN monocatenario de polaridad negativa. Eso es fundamental, vamos a necesitar conocer estas familias porque son muy importantes. Acá vamos a tener nuestro enemigo público, el más buscado ahora, coronavirus, que hace parte de la familia coronaviride. Nos vamos a dar cuenta que es que ese coronavirus que está ahora es hermano de otros coronavirus que son más comunes, entonces ahí vamos a conocer un poco esta familia. El virus de la rabia la vamos a tener en esta rhabdoviride. Vamos a tener acá unos virus que son muy interesantes por ser emergentes, como los arenavirus y los bunyavirus, donde vamos a tener unos que son como que tienen unas transmisiones muy particulares y unas historias muy, muy, muy chéveres. Y así sucesivamente vamos a conocer pues como lo más importante. Por eso a esta familia de acá le vamos a dedicar un buen tiempo. Vamos a hablar también en el tiempo restante del curso de los virus con ARN monocatenario de polaridad positiva, donde vamos a tener flavivirus, togavirus, picorna y calici. Y por último, los retrovirus, que hacen parte de esa familia retrovirada y que son virus de ARN que tienen la capacidad de integrarse al ADN del hospedero y utilizar la transcriptasa a la reversa. Como pueden ver, nos vamos a meter en un camino bien complejo, vamos a tener que mirar muchos modelitos, pero vamos a tratar de aprovechar mucho el poquito tiempo que nos falta, porque la verdad, estudiantes, esto ya se está viendo el final. Tenemos 2 festivos que vienen en noviembre, tenemos, si todo sale bien, unas prácticas, tenemos ya que se acerca la entrega de los casos clínicos, entonces, mejor dicho, tenemos poquito tiempo, vamos a aprovecharlo para que conozcan estos virus que son muy interesantes. Y es que existen muchos agentes para el ICA poder vigilar, ¿cierto? El ICA ha establecido en la resolución 3714 del 2015, que es la que les pongo acá, las enfermedades que son de declaración obligatoria a nivel del agro, del campo, ¿cierto? Esas son una lista
relativamente larga y faltan muchas que yo considero que son importantes, pero no las tienen como de reporte obligatorio el ICA. Y a pesar de que esas son como un grupito, hay un grupo de enfermedades o de agentes que realzan su importancia. ¿Por qué? Porque el ICA trata de hacer un control oficial, sea para erradicación o sea control por vacunación, pero son como muy impactantes, ya sea porque son zoonóticas o porque tienen un impacto profundo en la economía del país y por eso se vigilan. Estas son las que les presento acá. Está la rabia de origen silvestre. Cuando hablamos de rabia de origen silvestre, la que vinculamos a los murciélagos hematófagos, si ustedes, por ejemplo, tienen un accidente con un perro y sospechan de rabia, esa ya no es de origen silvestre, sino que lo asociamos ya con un ciclo urbano y ahí ya le tocaría es el Instituto Nacional de Salud el manejo. Mientras que todo lo que tenga que ver con murciélagos hematófagos y esa rabia en grandes especies ya se las dejamos al ICA. Esa rabia es de origen viral, entonces miremos que ya tenemos un virus importante. En los bovinos vamos a tener la fiebre aftosa, que es por origen viral, brucela, que es por bacteria, la encefalopatía, que es por priones, tuberculosis, que es por bacteria, estomatitis vesicular, que es por virus. En las aves, la enfermedad de Newcastle e influenza aviar. Ahí tenemos dos virales, estas dos son virales. Salmonella, que sí es bacteriana. Tenemos en la especie equina, que es muy importante el manejo de las encefalitis equinas, que es por virus. Y por último, tenemos en la especie porcina la peste porcina clásica. ¿Qué nos da cuenta de estos chicos? Y según lo que les he podido mencionar acá, que la mayoría de las enfermedades que son de control oficial por el ICA hacen parte de virus. Por eso, aunque vamos a ver muchos modelos, quiero que le pongan mucha atención a estos temas porque son temas obligados para ustedes saberlos. O sea, un veterinario que no sepa de rabia, que no sepa de fiebre aftosa, muy raro, ¿cierto? Esos quedan muy mal ustedes como profesionales. A eso les vamos a poner mayor atención, pero aún así vamos a conocer otros modelos que también son importantes. Y para hoy vamos a hacer el recorrido por 4 familias virales. Vamos a hablar de herpes virus, de la familia herpesviridae, papilomaviridae, parvoviridae y retroviridae. Esto, aunque suenen poquitas, vamos a ver que dentro de ellos hay varios virus importantes y unas manifestaciones clínicas también que tienen unas características que ustedes deben ponerle mucha atención. Vamos a empezar con los herpes virus. Y hacen parte de esos herpes virus de la familia Herpesviridae. Acá ya tenemos un virus que según la clasificación Baltimore, recuerden que esa clasificación Baltimore la vimos la semana pasada, nos habla de que es un virus de DNA de doble cadena. Esto es un virus, pues es un grupo de virus, realmente no es solo un virus, sino un grupo de virus que puede utilizar como fuente de infección lo que son todas las secreciones nasales, orales o genitales. Y es un virus que, como vemos en la parte inferior derecha, es envuelto. Mire que acá vamos a ver la envoltura, vamos a ver la cápside, que es la que estoy señalando, y el material genético, pero esa envoltura ya nos dice que va a ser muy lábil a las condiciones externas. Por eso es un virus que se daña fácilmente y eso implica que ese virus, para que se pueda transmitir, necesita un contacto estrecho entre los animales. Por eso, en producciones donde hay confinamiento del animal, hacinamiento, los procesos de transmisión se dan más fácil, supremamente fácil. Aparte de que son virus que se transmiten tan fácil por contacto directo, también podemos tener animales que van a ser portadores asintomáticos.
Y aquí juega eso, lo hemos escuchado mucho con coronavirus, volvemos también con este punto, y es que vamos a tener virus que no van a, en algunas personas, según el estado inmunológico, el tipo de virus, no, los hospederos no van a tener ningún tipo de manifestación, algo que los haga sospechar. El problema es que ellos sí van a poder estar eliminando el virus, aunque no tengan signos y síntomas, y con eso afectar a otros animales que sean seronegativos, esos animales que no han tenido previamente contacto con ese virus. Con el virus pasa algo, y es que a usted le llegó el herpes virus y ya lo tiene para toda la vida. Es decir, que es una de esas infecciones que nos van a acompañar, nunca se van. Va a ser nuestro acompañante para el resto de la vida. ¿Por qué? Porque es que él tiene un mecanismo para pasar desapercibido, para pasar silente, ya sea en células que tienen que ver con sistema nervioso, como ganglios sensoriales, en glándulas secretoras, en células linfocíticas. Es decir, en esas formas, él se queda por allá silente, calladito, causando ni siquiera daño, porque eso significa que ellos tienen muy buen proceso de adaptación o de evolución con el hospedero. ¿Por qué? Porque ya no le causa daño. Pero hay procesos, momentos como la primera vez que se infectan, es decir, la infección, donde la presentación es así como más evidente, más florida, o lo que pasa con todos los agentes oportunistas. Cuando nos falla nuestro sistema inmunológico o el animal le falla el sistema inmunológico, ya vamos a tener es una presentación pues como la inicial, o en algunos casos puede variar. Esto se le suma un problema, aparte de que vamos a tener que estar compartiendo con él toda la vida, es que en algunos casos puede generar transformaciones neoplásicas. Y eso se da especialmente en aves. Ahorita vamos a ver ese tipo de presentación. Entonces, ahí no es que sea tan buen compañero de viaje, porque ya imagínese un virus que nos esté favoreciendo la presentación de cáncer. Para que se hagan una idea un poco de los herpes virus, piensen en el juego labial, el que le da a la gente cuando está estresada, cuando, por ejemplo, los estudiantes en finales o problemas en la casa y usualmente algunas personas presentan ese juego. Ese es un herpes. Ese es un herpes, eso es muy común, la mayoría de la población lo tenemos. ¿Por qué? Porque se da la infección en momentos iniciales de la vida. ¿Y por qué? Pues por un beso. Muchas veces se han dado casos de que, por ejemplo, llega el recién nacido a la casa y todo el mundo dándole besitos y lo que le está pasando ahí es el herpes virus. Lo mismo pasa con los animales. Usualmente es en periodos tempranos de la vida donde se da la infección. Existen muchos herpes virus y usualmente hay muy buena relación entre un herpes virus y su hospedero. Es decir, por ejemplo, que el de humanos está usualmente solo en humanos, el de caninos solo en caninos, y así se logran mantener las infecciones. Entonces, miren en esta tablita que es simplemente una representación de todos los que hay en diferentes especies, en humanos, caninos, caprinos, felinos, equinos, bovinos, porcinos y en aves, y teniendo un montón de manifestaciones. Eso nos dice y nos está dando una indicación de esa relación estrecha entre hospedero y, y agente, en este caso el herpes virus, y también la capacidad que tiene de infectar varias células. Porque miren que podemos ver lesiones que son cutáneas, en esta lista lesiones que son respiratorias, que son en aparato genital, entre otras. Entonces, por eso las manifestaciones son muy variadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? No vamos a ver cada uno de estos porque aquí, chicos y chicas, nos quedamos un ratote, pero sí vamos a ver las que son o más frecuentes o más importantes. Y dentro de los que son más importantes tenemos el virus herpes bovino, que va a afectar obviamente, como su nombre nos lo indica, a los bovinos, teniendo dos presentaciones principales.
No son las únicas, pero son las principales, las cuales son las enfermedades respiratorias, en la cual vamos a tener la rinotraqueitis bovina. Miremos acá, este es un caso típico de un ternero con este herpes virus. Miren el aumento de mucosidad, la congestión a nivel nasal. La segunda presentación principal son las presentaciones genitales, donde podemos ver afectaciones en machos y hembras, y lo más terrible, pues al menos en sistema productor, es los abortos. Pero no se queda ahí. Esos herpes también pueden generar lesiones a nivel de las mamas, del sistema nervioso central, ocular, gástrico, a nivel... Ah, por aquí tengo como un problema, un segundo, por acaso no algo. No, no sé qué fue, no alcancé a ver el mensaje que llegó. Bueno, sí me están escuchando bien. Profe, yo alcancé a leer el mensaje y decía que alguien te estaba esperando en la sala de espera. ¿A quién estará perdido? Dame un segundito, porfa. Yo busco por acá a ver qué compañero abrió otra sesión y debe estar por allá, en otro lado. Listo. Dame un segundito. Bueno, pero porque no aparece acá sino una reunión activa. Bueno, de todas maneras debe revisar por acá. Ya lo habíamos dicho antes que yo abría la sesión. Bueno, listo, muchas gracias por el datico. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, señora, todo súper bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, les estaba contando que ellos pueden, no solo, aunque es lo principal, las enfermedades respiratorias y las genitales, también pueden escalar y tener efecto a nivel de las glándulas mamarias, sistema nervioso central, ocular, gastrointestinal, y eso usualmente está en terneros recién nacidos. Ahí es donde vamos a tener como las manifestaciones que pueden ser como más graves. La transmisión de este pervirus ya vimos que de manera general necesita un contacto directo, pero también se ha logrado establecer que a través de aerosoles, que son partículas muy pequeñas, más pequeñas que las gotas, puede darse la infección. Y eso también usualmente se da en zonas que son cerradas. Entonces eso puede llegar, esas partículas que son tan pequeñas pueden llegar directamente a pulmón y con eso se establece la infección. Y hay algo particular con estas infecciones con herpes virus y es que esas infecciones por herpes virus usualmente se complican porque se sobreinfectan con otros agentes, especialmente bacterias. Por eso acá les traigo un recordatorio de ese complejo respiratorio. Recuerden que cuando hablamos de complejo es la agrupación de varios agentes que nos van a afectar, ¿qué? En este caso, a nivel respiratorio. Y es que virus, bacterias e incluso parásitos pueden como actuar sinérgicamente para generar daño. Por eso cuando ustedes tengan sospecha, por ejemplo, de un herpes virus bovino, no se queden solo con tratar el virus, sino que recuerden que ese virus le abrió la puerta a otras bacterias, entonces posiblemente tenga una infección. Por eso también deben aplicar o hacer el manejo con antibióticos. La buena noticia es que hay vacuna, entonces la idea es que se dé la vacuna, se aplique la vacuna para que se evite todos estos problemas que pueden ser tan graves en un sistema de producción bovino. En los porcinos vamos a tener un virus, el herpes virus porcino 1, el cual es el responsable de la enfermedad de Augeski, que es conocida también como pseudorrabia. Esta es una enfermedad que oficialmente no está en el país, pero sí la vigilan. Y siquiera no está en el país, porque tiene una mortalidad aproximadamente del 100% en cerdos jóvenes.
¿Ustedes se imaginan el impacto en un sistema productor donde se muera el 100% de los cerdos jóvenes? Pues se acabó esa pobre empresa. Por eso la vigilan tanto. No la tenemos, pero sí le ponen mucha atención. Esta enfermedad, esta gente, perdón, usualmente ingresa por vía nasal y de ahí se va para el sistema respiratorio o se va a nivel de sistema reproductor o sistema nervioso. En sistema nervioso cursa como si fuera una rabia. Es decir, que los animales tienen salivación, los animales presentan problemas motores, los animales presentan letargo, entonces por eso es que la denominan de esa manera. De igual manera, a nivel pulmonar, genera como unas infecciones pulmonares y lo otro es que los animales pueden salir, los cerditos de la madre de una gestante ya pueden salir infectados. O incluso si se utiliza semen ya con el virus, ese semen puede ayudar a dispersar la infección. Esa, al igual que la anterior en bovinos, también se da la transmisión por contacto directo o por aerosoles. Recordemos que ahí no vamos entonces a tener solamente cuidado con los aerosoles, sino que todo lo que sea secreciones oronasales van a ser importantes, la leche de las cerdas va a ser una buena forma de transmisión y el semen. De estas hay que estar pendiente porque ustedes ahora ven que con esto de emergencia en cualquier momento nos llega alguna enfermedad de este tipo. Por eso es que ustedes como futuros veterinarios y veterinarias tienen que estar muy pendientes para notificar si tienen algún cuadro clínico similar. En tercer lugar vamos a tener el herpesvirus en equinos y en los equinos la presentación principal y lo que más se vigila es el aborto, porque estos herpes causan en las yeguas los abortos. Y obviamente si es un animal importante por genética, por cualquier actividad que vaya a desarrollar, vería pues afectado la parte económica del productor y también pues la salud del animal. Pero no se queda ahí, también va a tener presentación respiratoria con aumento de secreciones, como una gripa, ¿cierto? Como una especie de gripa en los equinos y en algunos casos ya se puede dar lo peor, que es la encefalitis, es decir, que ya afecta al sistema nervioso central. Hola, hay una pregunta. Listo, parece que no. Estas serían como las más importantes en herpes virus equino: aborto, enfermedad respiratoria y la encefalitis. Dentro de estas presentaciones para los equinos de estos herpes virus, es importante considerar que al igual que lo que vimos en herpes virus bovino, los potros van a ser los más afectados. La buena noticia es que una yegua puede tener pues un aborto en algún momento por el herpes virus o tener un potro con las afectaciones, pero los partos posteriores ya van a ser normales, es decir, solo fue un episodio. Pero en estos potros, cuando ya se dan las manifestaciones, vamos a ver que los animales van a perder movilidad por parálisis, es algo que va a ser muy brusco, una aparición muy brusca, con una fiebre alta, los animales se van a ver con descargas intermitentes y con hiperemia, con afectaciones del sistema nervioso central, congestión de todo lo que es mucosa nasal y conjuntival, y al final se recuperan. Podemos ver acá en esta parte del diagrama donde vemos que usualmente, como el herpes siempre nos va a acompañar, o sea, el herpes va a ser nuestro amigo por siempre, sea en los caballos, en los bovinos o en los humanos, podemos tener un caballo que en algún momento ya se recuperó. Fue un caballo donde él pasó la infección y la pasó muy tranquilamente, pues le fue bien, no tuvo ningún otro problema así importante y se recuperó, pero llegó un momento de la vida que el animal por otra enfermedad se inmunosuprimió y se reactiva el virus.
y empieza a tener secreción nasal. Al tener esa secreción nasal, ya ahí en esa secreción nasal va a salir el virus. Y en esa secreción nasal, si le llega un potro, ya el potro también se puede infectar. Y ahí es donde vamos a ver todas esas manifestaciones. La presentación típica de este virus en equinos es llamada rinoneumonitis equina o aborto viral equino. Ese es como el nombre común, que puede ser causado por los virus herpes equino 1 o 4. Esos son los que se mantienen ahí. Hay algo particular y es que, bueno, en los potros vamos a tener esto. En el adulto no va a tener ningún signo, síntoma, a menos que se inmunosuprima. Entonces, en este caso no habría como un manejo importante para los adultos. Los pobres potros son los que se llevan la peor parte, especialmente porque ese virus del herpes equino va a tener un gusto por ese endotelio vascular y por eso es que las presentaciones clínicas son tan variadas, porque ¿dónde tenemos endotelio vascular? En cualquier parte donde haya un vaso sanguíneo. Y en esa parte donde hayan vasos sanguíneos va a producir una inflamación de ese vaso y la formación de trombos. Por eso es que a algunos de los animales les va tan mal. Y especialmente en las yeguas, con la prima infección, se dan esos procesos de aborto por el efecto de esos trombos sobre la placenta. Entonces ahí es donde vemos por qué se da esa típica presentación clínica en estos animales. ¿Qué hacer en ese caso? Pues hay vacunaciones, es una buena noticia, tenemos vacunación y lo que se recomienda es aislar el animal, mantener el animal en cuarentena para que no vaya a infectar a otros. Entonces es una buena opción para el manejo. Ahora en los felinos, bueno, ya llevamos bovinos, llevamos porcinos, llevamos equinos, ahora nos vamos a ir con los felinos. Y es que en los felinos, los herpes virus suelen cursar en un porcentaje aproximado de 40% con infecciones respiratorias. Y son infecciones respiratorias que no van a estar, por ejemplo, a nivel pulmonar, sino que lo vamos a tener en el tracto respiratorio alto. Y es como si viéramos a nuestros gatos, especialmente gaticos pequeños, menores de 1 año, con una gripa. Los animales van a estornudar, van a tener tos, van a presentar secreciones, salivan, pierden peso. Ustedes saben, los gatos como se descompensan de fácil ante cualquier infección, no van a comer, incluso van a tener úlceras en lengüita, eso los va a dejar comer bien. Si es una hembra, va a generar aborto. Todo eso por ese virus. Que ese virus, después de que se da la infección, que ya sabemos que es por contacto directo, como todos los herpes virus, van a tener un periodo de incubación aproximadamente entre 24 y 48 horas y ya empieza todo esto, todo ese mecanismo de hacer daño. Los gatos, de igual manera, van a llevar se recuperaron, pero van a tener herpes para el resto de su vida. En ese caso, si hay alguna alteración inmunológica, se puede reactivar el virus y si se reactiva, ya vuelve a tener la misma parte de las manifestaciones. Al igual que vimos en bovinos, las infecciones en ese tracto respiratorio alto se pueden complicar por infecciones secundarias. Por eso recuerden que el manejo debe ser del virus y con antibióticos, porque si ustedes solo tratan virus, solo medidas de soporte, ahí aparece una bacteria y les aprovecha para hacerle más daño a su paciente. Para esta enfermedad, para esta rinotraqueitis felina, que es causada por este herpes virus, hay vacunación, pero en ocasiones cuando se asocia con otros virus desmejora mucho el pronóstico. Con los calicivirus, ese lo vamos a ver más adelante. Entonces ya con eso vamos viendo cómo son pues, esos procesos en los felinos. Acá vemos una imagen cómo está a nivel de conjuntiva el pobre gatico, como si estuviera pasando por una gripa, haga de cuenta.
Y por último, ya en los caninos, vamos a tener el herpes virus canino, que va a afectar especialmente a los cachorros. Y en los cachorros sí puede dar una alta mortalidad. Esta se transmite especialmente por vía oronasal, a través de secreciones o a través de la misma madre. ¿Qué pasa con este proceso? Y es que los cachorros, ustedes saben que no han desarrollado muy bien sus defensas, su sistema inmune. Por eso es que una enfermedad respiratoria acortada puede ser tan agresiva. Y adicionalmente sucede que si estos cachorros son expuestos a bajas temperaturas, es como si el virus le dieran una señal de replicación. Al virus le gusta antes estar por debajo de esos 37 grados centígrados. Lo que hace entonces es que se replica más, y por eso en los perritos donde no se hace un buen manejo de la temperatura, en los recién nacidos, se puede dar con mayor frecuencia ese herpesvirus. Esta mamá, esta bella mamá, puede ser que en esta camada tenga el problema, pero en las posteriores no se va a ver afectada, entonces no hay que salir del animal porque ya de cierta manera ya está protegida. El problema, como con todos los herpes virus, viene a ser la reactivación. Por eso hay que mantenerlos en buenas condiciones para que no se dé ese proceso de reactivación. Pasamos por bovinos, porcinos, equinos, felinos, caninos y llegamos a las aves. Y yo creo que las aves son las que se llevan la peor parte de la historia con esos herpes virus. Porque en las aves se da una infección por el herpes virus aviar 2, que es el responsable de la enfermedad de Marek. Y esta enfermedad de Marek no se contenta sola con las presentaciones típicas de los herpes virus, sino que puede generar tumores. Tumores a nivel linfoproliferativo. Es decir, que están los linfocitos, que son unas células de defensa, ¿cierto? Hacen parte de nuestro sistema inmune. Pero este virus genera que eso se reproduzcan y sean células tumorales. Crecen, pero no son funcionales. Y eso hace que se formen tumores en diferentes vísceras del animal, donde en cualquier parte hay una particular que es a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que los animales, los pollitos usualmente, porque afecta son los animales pequeños, van a presentar parálisis. Vamos a verlos como acá. El animal con una alita paralizada, con una extremidad, una patica, usualmente es asimétrica, o sea que un ladito está bien, el otro no. El animal va a estar incoordinado. ¿Por qué? Porque ese virus está causando todo ese proceso. Ocurre también que en los adultos pueden haber unas presentaciones de esos linfomas o de esos cánceres linfáticos, y que los adultos constantemente estén eliminando el virus. Lo eliminan porque ese virus se va a replicar en los folículos de las plumas. Entonces, cualquier proceso escamativo de la piel de las aves va a generar que salga ese virus y puede llegar a los pollos. Por eso es que se recomienda que pollito y mamá tengan una cría separada. ¿Para qué? Para que no se transmita de esa madre al pollito. Aunque los pollos se lleven esa peor parte, usualmente esos síndromes linfodegenerativos son de baja mortalidad, es decir, que no mata al animalito, pero sí en algunos casos puede, pues, poner en riesgo su calidad de vida, y por eso es que pues, es mejor el descarte. Podemos tener animales que tengan esas parálisis, esa incoordinación, pero en algunos casos, cuando el virus está generando linfoma a nivel visceral, no pueden estar los animales, si ustedes los ven, evidentemente sanos, pero cuando hacen necropsia es donde se dan cuenta que el virus estaba afectando esas vísceras. Para esto existe vacunación, y ya en la industria avícola pues ya están con los esquemas claros para poder vacunar a los pollitos y evitar que
se genere todas estas manifestaciones. Miren, estudiantes, esto solamente es con esa familia herpes viride y solo vimos los más importantes. Podemos imaginarnos cómo es este grupo tan variado con tantas presentaciones, pero sí hay cosas como comunes. Recordemos, los animales nunca se van a recuperar, o sea, nunca van a volver a quedar negativos porque ya les dio la infección y ese virus los va a acompañar. Pueden tener presentaciones diversas, especialmente a nivel respiratorio, a nivel de sistema reproductor con los abortos o neurológico, dependiendo del caso. Y este caso específico es donde vemos con la enfermedad de Marek esa presentación de que este virus puede llegar a ser oncogénico. Esta es nuestra primer familia. Ahora vamos a pasar a otra familia. Ya conocimos. Me dan un segundo, por favor. Ya tenemos nuestra familia E2, que sería papilomaviridae, que nos va a cubrir todos los papilomavirus. Y yo quiero ahora que ustedes con este papilomavirus ahí mismo piensen en verrugas, asocien papiloma con verrugas. Esta familia hace parte del grupo 1, es parecido, es como familiar de los herpes virus, porque son virus de DNA de doble cadena, y su nombre proviene del griego papilla, que es papila o verruga, y oma tumor. Entonces, palabra papiloma, verruga, asocien eso. Si ustedes tienen alguna verruguita en piel o conocen a alguien, al mismo sepan que eso es resultado de una infección por papiloma. El hecho de que hablemos de tumores, no vayan a pensar de una vez en cáncer. Eso es importante. Cuando hablamos de tumor es un desarrollo, un crecimiento desorganizado de una célula, pero pueden haber benignos o malignos. Entonces ahí sí necesitamos pues como que tener claro eso. Y si ustedes tienen esas verruguitas, eso es un tumor básicamente, que se da por el resultado de la infección del virus en las capas más basales del epitelio. Ustedes saben que ese epitelio va creciendo y se va diferenciando, pero este virus le interesa es retardar ese proceso y hace que ese proceso de diferenciación no se haga bien, por eso es que van a tener esas formas irregulares. Lo importante para este virus al final es que cuando se llegue en la parte superior del epitelio, ese epitelio córneo, poder seguir eliminando virus. Y eso usualmente se da porque esas lesiones descaman y ya puede ser que infecten otra parte del cuerpo o otra persona. Y es que a estos papilomas les encanta todos los epitelios. Les encanta, cualquier epitelio va a ser un buen lugar para hacer su crecimiento. Adicionalmente, hay, como en el caso de los herpes virus, muy buena relación entre un papiloma de un animal con una especie, es decir, el humano para humano, papiloma virus para humano, solo afectando humanos y así sucesivamente en la mayoría de los casos. Y como el herpes ya nos dio y ya nos va a acompañar. Eso ya se nos va a quedar con nosotros. Nosotros podemos de pronto, ay, teníamos la verruga y la quitamos, pero eso no, ya el virus va a estar ahí, ¿cierto? Va a estar ahí. Hay veces no va a generar ningún signo, pero nos va a seguir acompañando. Y como les decía, usualmente esas verruguitas son tumores benignos, pero llega un punto donde esos tumores benignos pueden pasar a ser malignos. Entonces aquí vamos a conocer otro modelo que nos van a generar cáncer. Miremos acá la morfología en la parte inferior, donde vamos a tener un virus desnudo. Entonces ya sabemos que es súper resistente, condiciones ambientales. Vamos a ver acá una presentación típica y son unas verruguitas en un canino, en la mucosa oral. Y aquí, en esta parte inferior, vamos a ver cómo se desarrolla la forma de papiloma o verruga o la forma de carcinoma. Y es que acá vamos a ver un epitelio diferenciándose, pero el virus
que no se integró al DNA del hospedero, pero que va a estar dentro de la célula, va a generar un crecimiento inespecífico o indiferenciado de ese tejido. Por eso al final se ven las verrugas y esas verrugas van a permitir la liberación. ¿Qué pasa cuando ya está con los tumores malignos? Es que ese DNA de ese virus se unió con el DNA de la célula y va a permitir que no se diferencien bien, solo que prolifere ese tejido y por lo tanto hay un crecimiento desorganizado. Y ahí es donde tenemos el carcinoma. Con papiloma, chicos y chicas, yo creo que ustedes de pronto lo escuchan como más común por el hecho de lo que se ha tratado de impulsar mucho de la vacunación para las mujeres. Y es que nosotros pues encontraron una vacuna para evitar un cáncer. Lástima que en el país, gracias a la mala información de los medios de comunicación, se fue al traste y apenas está logrando recuperar el proceso de vacunación. Ustedes recuerdan que hace algunos años hubo una histeria colectiva por allá en un pueblo de la costa que hizo que la vacuna, que la gente empezara a dudar mucho de la vacuna, pero pues esos son unos casos aislados, fueron unos problemas que fueron más de tipo nervioso que no tuvo que ver con la vacuna y que aún así pues hizo un problema muy grande de salud pública, porque se esperaba que a futuro todas esas niñas que estuvieran vacunando pues no tuvieran ellas el riesgo de cáncer cervicuterino. Y eso es uno de los cánceres que a más mujeres mata, pues es supremamente terrible. Entonces, miremos acá, pues, este caso. La idea que con toda esta historia que les cuento es para que las chicas, las estudiantes, pues, piensen en la vacunación y sería una forma muy adecuada para que se eviten un cáncer. Pero ahora nos vamos a meter en nuestros animales, entonces vamos a ver qué pasa con los animales. Y es que estos papilomas son feos de ver, realmente son desagradables porque son verrugas. En los bovinos podemos tener tres presentaciones importantes. La primera es la que se da a nivel cutáneo, conocida como papilomatosis cutánea bovina, y que puede afectar diferentes partes del animal. Usualmente se van a dar por el virus, este es de bovino, papiloma virus 1 y 2, los cuales usualmente van a estar en cabecita del animal y cuello. ¿En qué animales? En terneros menores de 2 años. ¿Qué pasa con estos animales? Se van a ver feitos por un tiempo, pero usualmente esto se cae, se vuelve a recuperar, por lo tanto, usualmente no se requiere un tratamiento. Esto es lo común cuando la infección es por un virus 1 y 2, pero si es por el virus 3, los animales van a permanecer así con estas verrugas, porque se genera una infección que es persistente. El animalito se ve feo si es por 1 y 2, pero no hay necesidad de tratar, no le hagan nada, a menos que la calidad de vida del animal esté alterado. Por ejemplo, una verruga que no lo deje ver bien, pues sí se necesitaría hacer un manejo, pero el resto, sabiendo que va a hacer una regresión, pues no requiere como tanto tratamiento. Donde sí le ponen mucha atención es a la presentación que se da en la ubre. ¿Por qué? Porque podemos tener esos papilomas en los pezones y pueden tener dos formas. Una, la que causa la variante 5, que es tipo como granitos de arroz en el pezón, y la 6, que es como en una forma de lecho. Pues esto no es agradable de ver, pero los animales pueden tener eso. En ese caso, si esos papilomas están afectando el ordeño, lo que sí se recomienda es que se haga cirugía, que ustedes hagan un corte de esos papilomas para que puedan pues mejorar ahí la parte del ordeño. El 5 y el 6 son como las variantes usuales en pezones, pero en los últimos años han empezado a descubrir más variedades, las 7 y 8 también vinculadas con esas presentaciones en
en estos bovinos. Entonces ya estamos, con esto vimos la primera, la que es cutánea, por decirlo así, más benigna. La segunda presentación que vamos a tener es la del complejo papiloma carcinoma alimentario y se da por el virus del papiloma 4. Y es que no se va a dar la presentación en piel cutánea, sino que la vamos a tener el animal en esófago, rumen y retículo, y usualmente pasa desapercibida. Ustedes se dan cuenta en una planta de sacrificio que ven una única lesión papilomatosa en estos lugares y ya, pero el animal no le pasó nada. Pero en un porcentaje de animales esto no va a ser tan bueno. ¿Por qué? Porque se va a dar una transformación maligna derivado de que el animal haya consumido el helecho. Y ahorita le respondo por qué tiene que ver el helecho con eso. Y es que si el animal consumió el helecho, este virus va a generar cáncer en estos lugares y el animal no va a poder tragar, va a tener unos procesos inflamatorios, súper hinchado a nivel de rumen y obviamente va a perder peso, va a perder condición corporal, no va a producir leche, entonces el animal está ante este caso con un cáncer derivado de que el consumo de leche y la presentación de este virus. ¿Qué pasa? Esto usualmente el que se relaciona con el cáncer va a ser esa variante 4, ese tipo 4, porque hay otros que pueden también generar papilomas en esófago, rumen y retículo, pero no van a dar como resultado esa transformación maligna. Y enseguida vamos a ver otra presentación donde el hecho nos va a dar un punto muy importante. Y es en el caso de la hematuria enzootica. Esa es la tercera presentación en bovinos. Hematuria quiere decir que el animal está orinando sangre. Esto se da porque el animal consumió el lecho y ese lecho tiene propiedades cancerígenas. Entonces el animal va a tener una formación de tumores a nivel de la pared de la vejiga y esos tumores van a sangrar. Por eso es que el animal, pues esta hematuria está presente en este animal. Y es que se necesita que esté ese virus tipo 2 y los compuestos oncogénicos de este lecho para que se pueda dar la presentación. Y usualmente tiene esta ruta, es que tenemos, por ejemplo, una finca donde no se hace un buen manejo de pastos y dejaron crecer el helecho. Ese helecho también tiene capacidad inmunosupresora, entonces el virus del papiloma se activa, empieza a crecer en ese tejido de vejiga, aparte de ese helecho le está dando compuestos carcinogénicos, entonces que se generan esas lesiones neoplásicas, es decir, de cáncer. ¿Qué les pasa? Ustedes, en este caso, ¿qué harían con el animal? Tienen que descartarlo, porque ya el animal ahí va a perder toda la capacidad de producción, este animal no va a estar bien, va a tener un cáncer, todo por el resultado de estos helechos, en conjunción con el virus. Por eso, ¿cuál es el manejo importante? Bueno, el virus puede estar, pero entonces evitemos que los animales coman el helecho y eso se hace utilizando un buen manejo de los pastos. Hay formas para poder eliminar los helechos de esos pastos, entonces miren que ahí cómo se va correlacionando eso tan bonito de qué le dan al animal y cómo puede darse un efecto negativo cuando no hay un buen control. Profe, yo tengo una pregunta. Hola, sí. Bueno, Cuando hablan en relación al lecho, ¿habla a todos los tipos de lecho o solamente en particular? Porque hay varios tipos. sí, hay unos, en este momento no recuerdo la especie, pero usualmente se asocian la mayoría de las especies de lecho, pero hay uno, es que se me va el nombre, que sí se ha relacionado más con la presentación de esta hematuria enzootica. Le quedo viendo el datico de ese nombre, pero usualmente el consumo de lechos de manera general puede llevar estas presentaciones, sea de hematuria enzootica o del complejo
alimentario. Por eso si tienen fincas, pónganles mucha atención a cómo estén esos manejos, porque ya vemos acá las consecuencias que pueden tener. Les debo ese datico, listo. Dale, pues. Ya tenemos entonces las 3 presentaciones en los bovinos, la que es cutánea, la que es alimentaria y la que es a nivel urinario. Ahora vamos a pasar a conocer lo que pasa en los equinos. Y en los equinos vamos a tener 2 presentaciones principales. Una que es cutánea, por decirlo así, muy benigna, es animales jóvenes, desenpotricos, usualmente los animales, lo que pasaba con bovinos, que los animales, esas verruguitas se les cae y ya no les pasa mayor cosa. Incluso si se vuelven a infectar ya son resistentes a la reinfección, ellos van a estar muy bien así. Se han vinculado 2 tipos de papiloma, el 1 y el 2. El 1 le va a gustar más estar a nivel del hocico y piernas de los animales y el 2 en el tracto genital. Pero ahí pues como que es una presentación solo cutánea, estética, eh, fácil manejo, por decirlo así. El problema es cuando se da la presentación de sarcoide equino. Y con sarcoide equino ya estamos viendo estas presentaciones esta presentación que les señalo acá arriba, que es ya una forma de tumor y en algunos casos sí es con cáncer, muy común en los equinos. Es invasiva y se ha asociado que es una de esas presentaciones neoplásicas más comunes en burros, caballos y yeguas generadas por un virus. Se habla que hay un más o menos 0.5 a 2% de casos y la presentación o el aspecto de esas lesiones le dan su nombre, que viene del griego sarcoidos, que quiere decir semejante a la carne, es porque van a ver esas lesiones muy rojizas, sangran fácil, van a ver como, por decirlo así vulgarmente, a carne viva esas lesiones. No se sabe muy bien cuál es el virus vinculado o el tipo de virus vinculado. Se sospecha que es un virus muy similar o como del grupo de los virus de papiloma bovino, pero no se ha podido establecer muy bien cuál es el que está causando efectivamente. Se sabe que es un herpes virus, pero no se ha logrado pues como determinar específicamente el tipo de herpes virus vinculado con ese sarcoide. Se dan en animales más grandes, acá no necesariamente los potricos, sino animales entre 3 y 6 años, y usualmente se dan, empieza un caso y se vincula la misma familia o el grupo de equinos con esa presentación. Acá no vamos a tener que le va a gustar más el hociquito, las piernas o a nivel del tracto genital, sino que si quiere se va para cabeza, para abdomen, para extremidades, puede tener en cualquier lugar esa presentación de sarcoide. Y pueden tener muchos aspectos, pueden ser más lisos, más verrugosos, pero todos van a ser muy invasivos en el animal. Por eso, aunque ustedes cuando ven verrugas, como les decía, ya piensen en papiloma, para el caso de sarcoide, lo mejor es que hagan un diagnóstico histológico, porque ya les puede ese diagnóstico histológico indicar si hay señales de malignidad. ¿Cómo se trata usualmente? Se trata con cirugía, pero el problema es que la cirugía típica quirúrgica de remoción puede no ser efectiva porque al tiempo el animal vuelve a desarrollar. Se han hablado de otras cirugías con quimioterapia, con cirugía láser, radiación. Por el momento lo que da como mejores resultados es con criocirugía y es utilizar muy bajas temperaturas, usualmente con nitrógeno líquido, y con eso se remite y responden como mejor los animales. Lo otro que se hace es hacer un manejo como más de inmunoterapia, activarle como el sistema inmunológico al equino para que respondan muy bien, respondan mejor a esas lesiones. Y usualmente es como raro,
pero ponen la vacuna del bacilo de la tuberculosis, la de BCG, o parte de Mycobacterium bovis, y eso activa el sistema inmunológico contra ese Mycobacterium bovis, pero al activar el sistema inmunológico, cualquier otro patógeno que esté por ahí se va a ver afectado. Entonces ese le pasaría al agente causal de ese sarcoma equino, sarcoide equino, perdón. Miren que en equinos vamos a tener la que puede ser como netamente estética a la presentación más grave, que sería ese sarcoide, y es el que le deben poner mucha atención. En los caninos vamos a tener la presentación de la papilomatosis oral canina, que usualmente van a tener esta forma de coliflor. Esta presentación en forma de coliflor usualmente se da en perros muy jóvenes, y aquí yo, pues porque a mí me genera cosa, estas presentaciones así vesiculares por la tricofobia, pero las presentaciones de estos son más pocas. Usualmente los animales van a tener muchas más presentaciones de estos, o sea que van a ser papilomas múltiples, que van a estar en esa región de esa mucosa oral, pero que también pueden irse a nivel ocular, a nivel faríngeo, o sea que vamos a tener con eso pues unas presentaciones más generalizadas. Esta presentación de esos papilomas en caninos se da por ese papiloma tipo 1, canino 1, y requiere un contacto directo entre los animales e incluso indirecto. Recuerden que este papiloma es desnudo, por eso puede permanecer por tiempo en algunas secreciones. Y los periodos de incubación pueden ser larguitos, o sea que el animal, por ejemplo, tuvo contacto hoy y a los 2 meses es cuando empiezan a tener estas formaciones. ¿Qué pasa usualmente? Los animales se recuperan espontáneamente, no hay que hacerles nada, se les caen las verruguitas, pero muchos propietarios lo que promueven, pues por calidad del animal y todo, calidad de vida del animal, es la cirugía para la remoción. Para esto se han ensayado vacunas, entonces también es posible que en algunos casos se pueda hacer un proceso preventivo. Bueno, entonces ya con esto terminamos nuestra segunda familia. Vimos 2 familias con características comunes, la familia Herpes viridae y la familia Papiloma viridae. Ahora nos vamos a meter a otro grupo, y es a la familia Parvoviridae. Y en esta familia Parvoviridae, que proviene del latín parvus porque son virus muy pequeños, vamos a tener un grupo importante, muy importante para los que se vayan a dedicar a pequeñas especies especialmente. Y es que eso es un motivo de consulta supremamente frecuente en cachorros. Entonces, para que le pongan mucha atención, enseguida vamos a ver. De manera general, esta familia le va a encantar, le va a fascinar toda célula que esté en constante división. Por eso, cuando veamos ahorita los signos clínicos, nos vamos a dar cuenta porque tiene preferencia por ciertos sistemas. Y aparte de que le gustan las células que se están replicando mucho, también le encanta salir con escándalo, porque sale por lisis. Y ustedes saben que por lisis causa más daño en la pobre célula. Tiene, aparte de esa capacidad de lisar las células, puede aglutinar eritrocitos, y eso ha sido la base para poder hacer los test diagnósticos que se hacen en centros de referencia, si logra aglutinar o no aglutinar, y con eso podemos saber el parvovirus al que estamos. Y como son desnudos, también van a ser unos virus supremamente resistentes a las condiciones ambientales. Entonces acá ahí están una lista de esos parvovirus más importantes, donde vamos a tener en felinos, en caninos, en cerdos, en bisones, hurones, en gansos, y en menor grado en los ganados. ¿En cuáles nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en estos 3 primeros. Hola, 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 ¿sí me escuchan?
Sí, profe, pues sí, sí, te escucho. Ah, listo. Pensé que se estaban yendo porque escuché por allá como que alguien llamó. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en estos tres primeros. Esos son los que vamos a ver. En los otros, pues ya podemos ver que hay unas presentaciones que pueden ser a nivel entérico, a nivel ya de visceral, pero pues no van a ser como tan importantes. En nuestro contexto, los más importantes son los que están afectando a los felinos, a los caninos y los porcinos. Y es que este virus, que a mí me parece tan bonito, tan chiquito, tan bonito, tiene sus complicaciones. Miren, el hecho de que esté desnudito nos dice, yo voy a aguantar mucho en el ambiente, yo tengo mucha viabilidad, entonces ustedes de una vez quiero que empiecen a pensar con parvovirus y asociar la palabra que tiene desinfección, porque tienen que hacer muy buenos procesos de desinfección porque permanece por largo tiempo en el ambiente. Estos parvos virus usualmente se transmiten de manera orofecal o a través de la madre gestante a los hijos. Hacen parte de ese grupo 2 de la clasificación Baltimore, es decir, que son grupos de DNA de cadena sencilla. Y acá vamos a tener pues como estas, la parte taxonómica, pero vamos a meternos de una vez a los modelos importantes. La buena noticia es que para parvo tenemos vacunación, entonces es importante ustedes siempre pensar en eso, promover la vacunación en estos animales. Y es que en los felinos especialmente vamos a tener esa presentación por parvovirus conocida como panleucopenia felina, o también la llaman enteritis infecciosa o moquillo felino, pues esa es la, como los otros nombres que puede recibir. Esta es una enfermedad generalizada. Recuerden que como les mencionaba ahorita, a parvo le gusta donde se están dividiendo las células. Por eso, sistemas que estén en constante división celular, como el tracto respiratorio, gástrico, el sistema linfático o la médula ósea, que son unas maquinitas para estar produciendo célula, a él le va a encantar y para allá se va a ir. Inclusive, por estar en ese sistema linfático y en esa médula ósea es que recibe el nombre, porque este virus aprovecha tanto el sistema de replicación de la célula que al final lo que va a hacer es que esas pobres células ya se dañan, no se van a poder dividir y esas en médulas óseas se van a producir todas esas células sanguíneas, entonces por eso toda la parte de leucocitos va a bajar, todas las líneas de leucocitos, por eso eso es prefijo pan que es de todos, entonces van a tener ahí disminución de todos los leucocitos, de todas esas líneas celulares. Ya los pobres animales van a tener, dependiendo, pues miren que todos los sistemas pueden verse afectados, los que les presento acá. Entonces podemos tener que el animal esté caído, que no nos coma, deshidratado, con diarrea, con vómitos, y a algunos no les pasa nada. Están ahí llevando el virus tranquilamente, dispersándolo y no tienen ninguna señal. Cuando ya presentan estas manifestaciones, se dan unos porcentajes de mortalidad significativos del 25 al 90%. Imagínense ustedes que eso puede ser un valor pues importante porque la mayoría de los animales se les pueden morir, especialmente en animales que no estén vacunados o en animales que estén destetados. Y eso ocurre en esa parte de los destetados es porque ustedes saben que la mamá pasa anticuerpos de una forma pasiva y esos anticuerpos protegen al gatico, pero cuando ya lo destetan ya no hay fuente de anticuerpos y su sistema inmunológico no los ha presentado, no los ha empezado a presentar, a producir. Por eso es que es tan peligroso en esos animalitos destetados es que salgan, que tengan el contacto con otros animales, porque puede haber un asintomático y de ahí adquirir. Por eso lo más importante, vacunación. Este virus va a salir por la materia fecal y de ahí puede ingresar, ya sea porque otro animal se lo coma, lo inhale o porque la mamá se lo transmita. Y después de que salió en esa materia fecal, puede estar en el ambiente hasta por un año. Entonces imagínense
incluso se han reportado casos de más de un año. Imagínense ustedes ese virus ahí en el ambiente. Pasó otro gato por ahí, dejó salir usted su gatico, tranquilamente se puede infectar. Existen pruebas rápidas para hacer diagnóstico, pero todo el manejo debe estar ligado a dos puntos: que ustedes promuevan la vacunación y que ustedes promuevan la desinfección. Eso es muy, muy importante. Que ustedes ante estos casos siempre estén muy pendientes, porque lo otro es que si ustedes no hacen bien esa desinfección, la clínica de ustedes puede ser el foco de infección para otros animales que vayan a otro procedimiento. Miren que esos virus pueden estar más de un año, entonces imaginen ustedes más de un año regando, dispersando esos virus a otros pacientes, para que le pongan como mucha atención. Aquí vamos a tener entonces los felinos, vamos a hablar de lo que les aseguro, chicos, que esto les va a llegar si se dedican a pequeños a algún caso. Y es el caso de parvovirus canino. No solamente se da en los perros, sino en otros cánidos. Y es un virus relativamente nuevo. Se empezó a describir aproximadamente en la década de los 70 del siglo pasado, y antes empezó como con unas manifestaciones más cardíacas, y ya la presentación típica es con un proceso entérico agudo donde el animal va a presentar unas diarreas profusas, y que ustedes se van a dar cuenta en la práctica que tiene un olor particular. Yo no sé cómo describirlo, pero ya ustedes en clínica se dan cuenta de: no, este perro tiene parvo, por el olor. Es también como algo anecdótico. Hablen con un veterinario y es un olor muy particular, ese tipo de diarrea. Usualmente va a afectar a los cachorros menores de 6 meses y puede tener un periodo de incubación entre 2 a 7 días. Esa materia fecal, imagínense que ahí hay millones de virus. Eso es un peligro, porque ahí es donde está saliendo el virus. Lo mismo que pasaba con la panleucopenia se puede dar en este caso, es decir, que se dé una transmisión porque el animal lo ingiera, lo inhale, o de la mamá al hijo. Y este virus ya le va a gustar tejido donde haya sistema linfoide, a nivel cardíaco en los miocitos o endotelio intestinal. Y como él está ya replicándose y replicándose cuando se da la infección, va a generar que al final esos tejidos se necrosen. Entonces imagínense el pobre perrito con esos procesos. Todos esos tejidos, linfoide, miocitos y endotelio intestinal, van a verse destruidos. Por eso es que las manifestaciones son tan variadas. Pueden tener animales decaídos, que no comen, con vómitos, con diarrea con sangre, se inmunosuprimen, tienen inflamaciones cardíacas. Y acá con se inmunosuprimen, esto es fundamental para que ustedes tengan en cuenta cómo deben hacer el manejo. Y es que este virus, al afectar el sistema o el tejido linfoide, no va a dejar que esos linfocitos, que son células de defensa, actúen. Por eso, muchas bacterias oportunistas pueden aprovechar. Entonces ustedes deben, para hacer el manejo de estos animales, no quedarse pensando solo en el virus, sino que manejen antibióticos, porque el animal tiene el parvo, pero hay otra bacteria a nivel intestinal que está aprovechando para replicarse también. Al final, muchos de los animales mueren por unas deshidrataciones muy graves, por eso ustedes deben hacer reposición de líquido, y porque el animal efectivamente deja de comer, entonces tiene una pérdida de peso muy significativa. La buena noticia es que hay vacunación. Y entonces eso, pues se supone que la vacunación protege para todas las cepas que hayan de ese parvovirus. Pero hay una discusión actual, y he escuchado ya varios casos de estudiantes, y es que hay algunos perros que no están como generando bien los anticuerpos. No se sabe si es porque la vacuna estaba mala, porque no siguieron el esquema completo, pero se han dado casos de perros vacunados y con parvovirus.
Y esto ya lo he escuchado varias veces a varios veterinarios, entonces para que le pongan atención, porque ahí puede salir pues como un buen proyecto de investigación a ver qué es lo que pasa. En nuestro país tenemos la cepa 2A y la cepa 2B. Se supone que otros países vecinos están como con casos de la cepa 2C, pero pues oficialmente no la tenemos en el país y por eso hay grupos de investigación que la están vigilando. Incluso se han como detectado, parece ser, apenas se está describiendo, es que algunas de estas cepas, hay como unas variantes de la 2A o 2B que están en Colombia que presentan como mayor agresividad. Entonces hay como todo un tema acerca de cómo está funcionando para que estén muy pendientes si se van a dedicar a pequeñas especies, cómo va a estar esto a futuro con la vacuna. Y ya sabemos que los pilares claves para el manejo de esto van a ser la vacunación, esto es fundamental, y la desinfección de la casa donde estaba el perro, de la clínica, todo debe hacerse una excelente desinfección para que el animal no se vuelva a enfermar. Pues el animal no se va a volver, qué pena, el animal como tal, el que ya se infectó una vez, si se recupera, no se va a volver a enfermar, pero otros animales que lleguen a esa casa o a esas clínicas sí podrían tener esos problemas. Bueno, entonces este es con el parvovirus, les había dicho que eran tres importantes, lo que pasaba en felinos, en caninos, ahora vamos a hablar de cerdos, y es que con cerdos vamos a tener que cambiar como el chip. Y es que en los cerdos vamos a tener especialmente manifestaciones reproductivas. Y esas manifestaciones reproductivas suelen dar con un final de aborto, muerte, reabsorción o momificación cuando la hembra gestante tenía menos de 70 días de gestación. Ese es como el manejo o la presentación típica. Lo que se busca en muchos casos es que o los animales todos estén infectados, es decir, que haya como una inmunidad general porque se producen anticuerpos, o que los atos sean libres, pues atos no, las piaras sean libres, porque en este caso no deben estar como protegidos, o es todo o es nada, por decirlo así. Lo que pasa es que hay un problema grande cuando se tienen como animales que sí, animales que no. Y usualmente se da porque la mamá, la lechona, eh, tiene, por ejemplo, su gestación, pero ella, en el momento de que era pequeña, recibió anticuerpos maternos y la vacunaron, pero esos anticuerpos maternos bloquean el efecto de la vacuna, dando con que al final el animal puede llegar a dar reproductiva negativa. Y si se da la primoinfección durante la gestación es donde se van a dar todos esos problemas reproductivos que los menciono. Por eso es tan importante hacer refuerzos y estar muy pendiente de que los animales sí permanezcan con ese estatus vacunal. Incluso lo que se hace es que se hace vacunación, o en algunos casos se ponen cerdos que se supone que son negativos con cerdos que son positivos para que a través de la coprofagia que presentan los cerdos se pueda dar esa transmisión del virus y no se dé durante el proceso de gestación. Bueno, entonces ya conocimos la tercer familia. Ahora ya nos vamos a meter, ya son las 10:21 y aproximadamente en 10 minuticos o 15 minuticos vamos a mirar esta familia. Y es que vamos a tener una familia, la última familia, que es supremamente interesante porque vamos a tener los retrovirus que hacen parte de la familia Retroviridae. Ellos hacen parte del grupo sexto de esa clasificación Baltimore y se caracterizan porque tienen una transcriptasa reversa. Recuerde que esa transcriptasa reversa pasa de RNA a DNA. Pero esa transcriptasa tiene un problemita y es que no tiene capacidad
correctora, es decir, que mete errores al hacer esa transcripción. Por eso es que estos virus mutan muy rápido. Por eso una persona puede tener, o un animal puede tener, de un mismo virus varias cepas porque hay una alta diversidad genética. Y no se queda contento este virus así, hasta ahí, sino que incluso puede llegar a meterse en el genoma de los vertebrados. Se dice que aproximadamente el 10% de nuestro genoma es resultado de retrovirus que se quedaron por allá pegados. Y adicionalmente, algunos de estos pueden ser benignos o no hacer nada, hacer parte con lo que se llama de DNA basura, pero otros sí pueden ser oncogénicos, es decir, que pueden generar cáncer. Dentro de estos grupos hay muchas especies, muchas especies. Vale mencionar que aquí vamos a tener el virus de la inmunodeficiencia humana, el que causa el SIDA, pero nos vamos a enfocar en 4 que son muy importantes para veterinaria. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el virus de la leucosis bovina enzootica, que este virus le va a generar a los bovinos siempre recuentos altos de linfocitos. Es decir, aumenta los linfocitos de una manera persistente. Y en algunos casos puede generar cáncer en esos linfocitos. Cáncer de las células B. La cuestión es que esas células B, que son linfocitos de defensa, van a estar positivos por el resto de la vida. Van a ser como el herpes, siempre nos van a acompañar. Y constantemente se va a dar la eliminación por transmisión sanguínea, como podemos ver acá en esta imagen, por insectos hematófagos, por contacto directo de madre a hijo, a través del placenta o a través del consumo de calostro y leche, ya se infecta. Usualmente, cuando se da el proceso por transmisión transplacentaria, no todos los terneros salen pues como que se da siempre la infección, sino que un 10% o menos pueden salir infectados. Esas infecciones usualmente se dan en periodos tempranos de la vida, entre los 6 y 3 años de la edad, y la mayoría de las infecciones no pasa nada. Al animal no le hace como nada, no tiene ninguna señal, nada. En un 30% los animales sí pueden presentar signos clínicos, pueden presentar, linfocitosis como el único signo clínico, de resto no hay nada como de señales importantes. El problema son los demás, ese 1 a 5%, siempre están así como un porcentaje muy bajo, que ya sí van a presentar el cáncer, es el linfosarcoma. Y lo presentan tiempo después de la infección, ya cuando son adultos. ¿Dónde va a ser o cómo van a identificar ustedes? Pues depende de dónde se dé el tumor. Entonces ahí es donde van a ver ustedes los signos. Para poder diagnosticar esto se hacen pruebas serológicas. El ICA tiene unas pruebas o laboratorios certificados por el ICA. No hay vacuna. Entonces, si no hay vacuna, lo que se hace usualmente es que se busca la erradicación. Es decir, que ustedes deben procurar el descarte del animal. Ese es nuestro primer virus de acá, de estos retrovirus. El virus de la leucosis bovina enzootica. Vamos a meternos ahora con este que también el que se meta, o la que se meta con pequeños. Esto va a ser algo común. Y es el virus de la leucemia felina, o que también por siglas es FELVI. Este virus tiene una diversidad de 4 grupos, el grupo A, B, C y T, todos derivados de una glicoproteína que tiene el virus. Y como el nombre nos indica de leucemia, ya lo asociamos con cáncer, y es que genera cambios neoplásicos, porque ese virus presenta oncogenes, es decir, genes para generar cáncer. Afecta a los felinos en general y sale por secreciones respiratorias, saliva, orina, heces. La cuestión es que estas muestras se pueden ingerir o pasar directamente de la madre al hijo, o cuando se acicalan o cuando se muerden. Por eso es que
este se ha relacionado mucho con que los animales deben tener un contacto muy estrecho. Después de que ingresó este virus, a ese virus le gusta mucho irse para médula ósea o epitelios. Como les dije ahorita, en esa médula ósea, como allá se generan muchos leucocitos, va a generar una inmunosupresión. Por eso es tan importante las infecciones secundarias. Miren acá los signos que pueden tener. El animal puede tener encías pálidas, fiebre, vómito, diarrea. El animal está aletargado, cansado, no se bañan. Ustedes si conocen un poco de la etología de los gatos, ustedes saben lo importante es que esos gatos se bañen. Ellos se acicalan constantemente, dejan de comer. Muchos propietarios empiezan a decir, no, pero es que mi gato antes hacía en la arena y ya me hace en cualquier parte de la casa, me orina o me deja por ahí la materia fecal. O empieza a ver que el pelito ya está como feo, con heridas. Todo esto puede ser signos de esa leucemia. Pero eso no se queda ahí solamente, chicos y chicas. Esa leucemia puede ser como ya el estadio muy final, pero hay animales que no tienen ninguna evidencia clínica y son muy buenos para estar dispersando. Pueden haber otros que es que constantemente tienen en sangre el virus y por eso es que ellos cuando tienen peleas o se juntan con otros gatos, por decirlo así, pueden estarse dando esa transmisión. Si ellos no van a presentar esas leucemias, pueden estar presentando otros signos que son importantes y que puede llevar a la muerte aproximadamente después de 3 años al animal, como problemas reproductivos, problemas gástricos, infecciones secundarias, infecciones autoinmunes, respiratorios, a nivel bucal o periodontal, en las garras. Y ya lo peor, que es con mayor progresión, a mayor tiempo, y es la forma neoplásicas, las leucemias que pueden estar en muchos sitios, ¿cierto? Pueden ser a nivel de tejido linfoide o pueden generar neoplasias a nivel de vísceras o a nivel de tracto gastrointestinal. Aquí es como de cierta manera triste con cómo se desarrollan los felinos, pero hay una buena noticia y es que hay vacunación. Entonces la vacuna sería buena para prevenir, porque si el gato ya lo tiene, ya no pasa, pues ya no se puede hacer nada. Pero como sistema de prevención, vacuna. Pero hay otra presentación de otro retrovirus que es muy parecida a esta, que desde la clínica a ustedes les puede costar un poco la diferenciación, y es el de la inmunodeficiencia felina o VIF. Este va a ser un virus que es un lentivirus hermanito del HIV de los humanos que va a afectar los linfocitos CD4. Esos linfocitos CD4 son linfocitos que son muy importantes para el control de muchas infecciones. Por eso, si el animal está infectado, con el tiempo puede desarrollar el SIDA felino, que cursa muy similar a lo que pasa con el SIDA en humanos. Es importante que cuando digan ustedes al propietario y le mencionen SIDA, digan que eso no se transmite, no es zoonótico, porque ahí mismo la gente piensa que el gato le va a transmitir eso. Entonces no, eduquen, esta no es zoonótica, hasta el momento no es zoonótica. Pero sí va a inducir que el animal se deteriore progresivamente, se puede infectar fácilmente, va a tener esa enfermedad de por vida, tienen unos periodos de incubación muy largos, entonces es difícil saber en qué momento se dio el proceso de infección y la transmisión usualmente es por la saliva o por la mordedura. Y eso es un comportamiento muy típico de los gatos que los dejan salir libremente o gaticos ferales, entonces es probable que se dé ahí. Miren acá que esta enfermedad, esta inmunodeficiencia puede tener una fase aguda, una fase que es asintomática, que dura mucho tiempo, empieza con unos signos muy vagos, cosas como muy inespecíficas, hasta que ya el animal tiene como tal el SIDA, donde va a tener deterioro mental, inflamaciones, gingivitis, diarreas, va a tener estomatitis, pérdida de pelo, pérdida de peso, de apetito, el pelaje va a estar feíto.
puede adicionalmente, y es muy común que los animales presenten infecciones oportunistas, es decir, que una bacteria rara y le dé, un parásito raro y le dé, y puede ir acompañado por toda esta lista larga de manifestaciones. ¿Qué les sirve mucho a ustedes como para poder apoyar diagnóstico? Las lesiones a nivel de cavidad oral, en encías, a nivel periodontal y la lengüita les sirve mucho. Hay una vacuna, pero esa vacuna está muy discutida. De esa vacuna se hablan muchas cosas, porque parece ser que no funciona como tan bien, pero comercialmente pues hay vacuna. Lo que pasa es que no es de esas que hacen parte como del plan obligatorio de vacunas de los animales, entonces es como opcional para el propietario. Como tanto la leucemia como la inmunodeficiencia cursan tan similar, lo que se recomienda es hacer unas pruebas rápidas donde se tamicen los dos agentes de una vez. Pero para inmunodeficiencia se buscan detectar son anticuerpos y para leucemia sí se busca el virus. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos logran mantener una buena viremia. Por lo tanto, miren, acá están los ejemplos y puede haber gaticos que les dé positivos para los dos, positivos para un solo agente, o positivo para leucemia o negativo para los dos. El problema es que en muchos de estos casos, pues si el animal está muy decaído y da estas pruebas positivas, lo que recomiendan es la eutanasia. Entonces ahí ya pues queda como a consideración de cómo está el animal para el manejo. Y ya por último, ya para que descanse, que yo sé que esta semana es pesada para ustedes con parciales, vamos a tener el virus, el cuarto retrovirus que les mencioné, que es el virus de la anemia infecciosa equina. Y cuando escuchen anemia infecciosa equina, asocien con la anemia que se producía por anaplasma marginalis, por esa anaplasmosis bovina. E incluso tiene una forma de transmisión muy similar, porque se transmite por los mismos hematófagos, tábanos, por las mismas mosquitas, por los mismos veterinarios cuando no hacen recambio, o de los mismos productores que no hacen recambio de jeringas, ahí por ahí puede pasarlo. Usualmente se asocia con animales que están cerca de pantanos porque ahí es donde proliferan más estos vectores. Este virus va a replicarse en macrófagos, en monocitos y en los macrófagos del hígado que son conocidos como células de Cooper, eh, y usualmente el animal monta súper buena respuesta, si ustedes vieran, inmunológicamente monta muy buena respuesta. El problema es que esa respuesta no ataca al virus, sino que ataca al hospedero, es decir, que genera un proceso autoinmune. Entonces esos anticuerpos que querían acabar ese virus de la anemia infecciosa equina, lo que van a hacer es que se van a ir a atacar las plaquetas, los eritrocitos, los riñones, y por eso es que se dan esas presentaciones. Es como gracioso desde lo triste que sea el sistema inmune que en vez de resolver la infección es el que cause toda la parte clínica. Como esto es un retrovirus, los animales pueden tener varias cepas por las mutaciones y eso hace que a veces sea el manejo más difícil. Algunos animales sí logran tener anticuerpos que funcionan, que son anticuerpos neutralizantes, pero algunos no. ¿Qué se debe hacer para el diagnóstico? El ICA hace el diagnóstico, porque para hacer cualquier comercio internacional de estos equinos necesitan tener la seguridad de que son negativos y con eso establecer unos medidas de control donde se restringen los animales positivos, se haga buena detección o que se haga eliminación de los animales seropositivos y ya con eso se dé el control. Bueno, estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Profe, pues todo súper bien.
Bueno, listo. Entonces miren que ya nos metimos de virus. Yo sé que suena un poquito pesado, nos va a tocar como meterle un poquito más estos días, porque tenemos muchos virus muy chéveres, muy interesantes, pero nos faltan todavía muchas cositas por ver. Entonces, esos festivos, para ustedes yo creo que felices, pero para el curso yo estoy aquí tratando de que podamos ver los modelos más importantes. Entonces, se cuidan mucho, que estén muy bien, que les vaya muy bien esta semana y nos escuchamos el jueves a la 1. Listo, profe, gracias. Que estén bien. Gracias. Chao. Gracias, profe. Un gusto, se cuidan mucho, que estén muy bien. No se les olvide la autoevaluación, los que faltan, los quedan con 0-0.